Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, habitantes de la orilla del miedo. Mi nombre es Grillo Villegas y espero que tenga unos minutos disponibles para acompañarme a escuchar el relato del día de hoy. Y si le queda un poquito más de tiempo, déjeme un comentario también, me gusta mucho leerlos. Los aluches son pequeñas entidades mitológicas de la cultura maya, similares a los duendes o espíritus guardianes, que han sido una parte integral del folclore en el sureste de México, especialmente en la península de Yucatán. Estas figuras tienen un carácter dual, pueden ser benévolos o también pueden llegar a ser traviesos, de qué depende de cómo los humanos los traten. Los aluches son considerados espíritus de la naturaleza, vinculados profundamente con el entorno, como montes, cuevas, cenotes y campos. Según la tradición, fueron creados por los antiguos mayas para proteger los cultivos y las tierras, aunque también tienen un fuerte papel como guardianes de tesoros naturales y sagrados. Su apariencia varía, pero comúnmente se les describe como figuras pequeñas, de menos de 1 metro de altura, con características humanoides, aunque a veces se les atribuyen rasgos animales o incluso de luminosidad. En resumen, los aluches no solo son figuras mitológicas, sino también guardianes simbólicos de un mundo en el que los humanos y la naturaleza están intrínsecamente ligados. Su legado persiste en las creencias, historias y rituales de las comunidades actuales, enriqueciendo la identidad cultural mexicana. Dicho lo anterior, lo invito a que escuchemos el relato de esta semana, así que si aún no tiene su bebida favorita, por favor siéntase en libertad de ponerle pausa al video y de ir por ella. Aquí lo vamos a esperar. No tenemos prisa y todos queremos pasar un rato agradable. Recuéstese ahí en el asiento, en el sillón donde nos está escuchando. Si está usted manejando un vehículo, permítame acompañarlo hasta su destino. Pero si tiene la oportunidad, cierre sus ojos e iniciemos este recorrido. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. El día de hoy vamos a escuchar el relato de un habitante de la orilla del miedo, al cual llamaremos, solo por hoy, José. José vive en el sureste de México, lleva viviendo allí algunos años ya. Llegó en los 80s. Hoy es una persona que vive junto a su esposa y sus hijos, quienes ya están en sus propias casas, con sus propias familias. Pero allá, en los años 80s, llegaron al hermoso estado de Yucatán. El destino llevó a la familia a este lugar y, por qué no decirlo, les fue bien, les fue muy bien. Ellos se esforzaron juntos por salir adelante y vieron los frutos de manera rápida. Pasaron de rentar un apartamento pequeño a vivir en una casa que ellos mismos construyeron. No solo tuvieron que esforzarse en el trabajo, también tuvieron que sortear algo que no estaba en sus planes. Y es que esta casa que construyeron para vivir la hicieron desde cero, desde los cimientos, a su gusto la diseñaron. Con mucha paciencia se sentaban en la mesa todos a pensar dónde debía ir la sala, dónde iban a ir los cuartos, y cuando tuvieron el plano improvisado de la casa, compraron un terreno y contrataron gente para que la empezara a construir. A José y a su familia los rodeaban muchas personas que los querían mucho. Muchos de los amigos de la familia se pusieron muy contentos porque iban a empezar a construir, y ellos fueron los primeros que le dijeron que debía de pedir permiso a los aluches. José no sabía bien a bien lo que le estaban diciendo, algo había escuchado, hasta que le contaron la historia de estos pequeños seres, dueños y protectores de la tierra. Pero José y su familia se rieron, no quisieron escuchar las advertencias y nadie insistió, así que así quedó el tema, por lo menos hasta allí. Los constructores llegaban desde temprano para trabajar y se iban tarde. Querían avanzar rápido porque José les iba a pagar hasta que terminaran el trabajo, y ellos querían avanzar y terminar. Pero entonces empezaron los problemas, porque resulta que lo que los constructores hacían durante la noche, en la mañana estaba destruido. No todo, pero sí alguna parte. Lo primero que pensaban los trabajadores de José era que él mismo estaba derribándoles las cosas para no pagarles, para que no avanzaran.
pero no era lógico porque José tiraría su propio material a la basura. No encajaban las piezas, y José sospechaba que alguno de los trabajadores estaba haciéndole maldades a la construcción para alentarla, así que empezaron las discusiones. El constructor en jefe fue el primero en mencionar algo. Le preguntó directamente a José si había hecho algo para avisar a los aluches que iba a construir. José le dijo que sí, pero solamente para calmarlo. No quería discutir con él si era verdad o no, no le veía importancia. Así que le dijo, sí, todo está cubierto, no te preocupes. Aunque no fue cierto. Los eventos continuaron, y ya no solo pasaban de noche, también durante el día, mientras ellos estaban trabajando, les empezaron a aventar piedritas, así de lejos a las personas, a los trabajadores. Si algún trabajador, por ejemplo, dejaba una pala un momento para ir a algún lugar, al regresar la encontraba en otro lugar, parecía como si la hubieran escondido. Algunos más les rompían las herramientas de manera inexplicable. A otros trabajadores optaron por no soltar sus herramientas para que no les hicieran daño, porque a veces también simplemente desaparecían y luego se las querían descontar de su sueldo. Los trabajadores empezaron a notar que parecía mentira lo que José les había dicho acerca de haber pedido permiso, porque estos eventos eran consistentes, eran acordes a lo que sucedía en construcciones donde los aluches no estaban de acuerdo. La gota que derramó el vaso, lamentablemente, fue cuando un trabajador sufrió un accidente. Resbaló y cayó de un andamio improvisado, cayendo de una manera muy exacta y que golpeó su cabeza. Usted podrá estar pensando que si era improvisado, pues pudo haber salido algo mal, pero estas personas están acostumbradas a andar en estos andamios, no son novatos, así que las pláticas acerca de los aluches se van con todo, son la principal razón para ellos. Los trabajadores ese día detienen todo y los días siguientes no quieren trabajar. Acuden a la construcción porque quieren su pago, pero no quieren trabajar. Exigen que un chamán vaya a la construcción y se asegure de tener la venia, el permiso de estos seres. Ellos definitivamente están negados a seguir trabajando. José se molesta mucho y les dice que son supersticiones, que si no quieren trabajar que no lo hagan, que se vayan, pero a él nadie le iba a decir qué hacer, así que toma una decisión, paga lo que les debe hasta ese día y él mismo iba a terminar su casa, aunque se tardara lo que se tuviera que tardar, aunque batallara lo que tuviera que batallar. Él iba a terminar esa construcción con sus propias manos si era posible, pero no podía permitir que un grupo de constructores supersticiosos lo detuviera. José estaba a punto de aprender una valiosa lección, porque José tenía su trabajo durante el día, y al terminar en la tarde-noche se iba a avanzar. Avanzaría muy poco, pero él estaba decidido que un paso adelante era un paso ganado. Increíblemente y con mucha sorpresa para el mismo José, los fenómenos le empezaron a suceder a él también, los mismos que aquellos trabajadores estaban sufriendo y que él adjudicaba a alguna persona traviesa y ociosa. Ahora le estaban sucediendo a él, y esta vez estaba solo, así que no podía ser posible. Cuando a José se le llegaba a perder una herramienta, volteaba hacia los lados y alumbraba aquí y allá, esperando ver a alguien en la noche, en la oscuridad, alguien haciéndole una travesura, pero nunca logró ver a nadie. También se ponía nervioso cuando le tiraban piedras. No había nadie alrededor. En varias ocasiones dejó totalmente lo que estaba haciendo, tomó su lámpara para ir a buscar al culpable porque suponía que el mismo trabajador ocioso que molestaba a sus otros constructores ahora lo estaba yendo a molestar a él. Pero no era el caso. Nadie estaba con él. En una ocasión, cuando ya estaba harto y cansado de la situación, finge que estaba guardando todo, finge que se va de la construcción y regresa por ahí escondido a hurtadillas. Espera encontrar, ver a alguien ahí agarrando la herramienta o llevándosela, o tirándole alguno de los bloques que él mismo había pegado. Pero entonces se empieza a escuchar por así, un costado, por un lado de donde él estaba, risas pequeñas. Luego del otro lado, risas como traviesas, muy agudas. Luego empezó a escuchar pasos. Volteaba a ver cuál era el origen de los sonidos, pero los pasos y las risas se empezaron a escuchar en todas direcciones. Él no lograba ver nada. Era una risa como de un niño, como de una voz muy ladina, muy aguda. Las piedras no se hicieron esperar mucho. Se podría decir que corrieron a José del lugar. Y aunque él encendió una lámpara para buscar lo que originaba aquellos ruidos para hacerle frente,
De nuevo se quedó impactado al no ver a nadie a la vista. Y eso que el terreno era bastante llano, no crean que había mucho lugar donde ocultarse, era prácticamente monte sin mucha vegetación. Pero esa noche se fue a su apartamento muy nervioso y contó a su mujer lo que estaba sucediendo, a detalle. Le dijo que estaba pensando que quizás aquellos trabajadores no estaban tan equivocados con lo que decían acerca de los aluches. El caso es que lo más rápido posible fue a conseguir a uno de esos chamanes que le habían recomendado. No fue difícil, en la región había varios. El chamán le confirma que lo que le estaba sucediendo era por no haber hecho el trato con los aluches. El chamán hace algunas cosas en el terreno de José durante varios días y le dice a José que están muy molestos con él, que no debió empezar esa construcción sin pedir permiso. Para remediarlo había ahora que hacer unas ofrendas que consistían en frutas, y además debía construirles, antes que nada, una casa para ellos, una casa donde pondría las frutas, y debía esperar 3 semanas para continuar con la construcción. José, totalmente en contra de su voluntad y sintiéndose el hombre más ridículo del mundo, siguió las instrucciones al pie de la letra. ¿Qué podía pasar? Y vaya usted a creerlo o no, pero pasado el tiempo indicado por el chamán, José llamó a los trabajadores, quienes volvieron a regañadientes y exigiendo un pago mayor, pero le dio mucha tranquilidad cuando vieron la casa que José había construido con sus propias manos para los aluches. Bueno, los eventos se detuvieron por completo. No volvió a suceder ni un solo contratiempo más. La construcción se terminó a tiempo y sin más dificultades. José aún vive en esa casa y nos cuenta que la casa de los aluches ya no existe. La ha derrumbado la erosión, el tiempo, el agua, pero él es un ferviente testigo y divulgador de que a estos seres hay que tenerles no miedo, sino respeto y cuidado. A nombre de José solo me queda decirle gracias por escuchar. Estimados habitantes de la orilla del miedo, muchas gracias por llegar hasta el final de esta historia. No olviden que si quieren escuchar su relato en este canal, pueden enviarlo al correo electrónico laorilladelmiedo@gmail.com. Nosotros nos pondremos en contacto con usted para afinar los detalles. Le agradecemos, por supuesto, su confianza. ¿Había escuchado usted sobre estos seres traviesos y celosos? Hay muchísimas historias al respecto y en todas ellas se repiten ciertos patrones. Las variaciones son muy pocas. De hecho, si usted investiga, podrá encontrar hasta obras públicas construidas por instituciones de gobierno mexicano que tienen sus altares a estos seres. La creencia es muy fuerte. Cuénteme por favor su opinión y su perspectiva acerca de este tema. Déjeme un comentario o simplemente un saludo. Me agrada mucho poder saludarlos. Soy Grillo Villegas y espero que haya pasado un rato agradable. Quiero agradecerle por escuchar y agradecerle también por compartir este contenido con quien usted crea que lo pueda disfrutar. Gracias por acompañarme este ratito y, si usted gusta, estimado habitante, lo estaré esperando en el próximo episodio, aquí en La Orilla del Miedo.